Imagínese al ladrón diciéndole al juez que no tiene ningún derecho a juzgarlo y que lo tiene que dejar ir. O imagínese a un chofer, a un conductor, diciéndole al inspector que no tiene ningún derecho a multarlo, qué sé yo, por cruzar el semáforo en rojo. No juzguéis, dice, para que no seáis juzgados. Imagínese al niño diciéndole a sus padres que no tienen por qué imponerle consecuencias por su desobediencia, por sus mentiras, por sus berrinches. Me surgen algunas preguntas. Traído a la vida de la iglesia, si algún hermano cristiano está participando en alguna práctica que no le agrada a Dios, ¿tengo el derecho o tengo el deber o no tengo ningún derecho y ninguna obligación de amonestarlo? ¿Tengo algún derecho yo de decirle a mis hijos con respecto a sus decisiones? Y hablemos de cuestiones no tan complicadas, cómo se visten, con quién se juntan, qué amigos tienen, qué comportamiento tienen. ¿Tengo algún derecho yo a decirle algo a mis hijos? Si están participando en algo que va contra lo que es la voluntad de Dios, ¿yo tengo algún derecho a decirle algo? Si están mintiendo, chismeando, siendo violentos, siendo hipócrita, siendo blasfemo, qué sé yo. O aún un poco más liviano, si están simplemente equivocándose y, por ejemplo, qué sé yo, faltando a las reuniones. ¿Tengo algún derecho? Jesús pasa de hablar del afán en el capítulo 6. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de la ansiedad, de la angustia, de esos temas? Para hablar ahora de juicios, de hacer juicios en el capítulo 7. Porque vivir como ciudadano del reino, vivir como cristiano, porque somos cristianos, va a requerir que nosotros tengamos un discernimiento, un entendimiento justo de la voluntad de Dios. Y él, hablando de Jesús, no instruye acá a sus discípulos a dejar atrás todo tipo de juicio. No está diciendo eso. En todo caso, él está instruyendo a los seguidores que no hagan con los demás un juicio negativo apresurado. Obviamente varios aspectos de la vida requieren de buen juicio y nosotros podemos y debemos aprender a juzgar bien. Y vamos a intentar aprender hoy. No se puede decir todo lo que se puede decir de juzgar a los demás en un solo sermón, pero vamos a intentar aprender cosas, por ejemplo, responder 3 preguntas esenciales. ¿Qué dice el pasaje en su contexto original, en el contexto de la Biblia, en el contexto en el que está en el Evangelio? También, ¿qué enseña todo el contexto lejano, digamos, toda la Biblia, o por lo menos todo el Nuevo Testamento? O sea, un contexto cercano y un contexto más amplio. ¿Para qué? Para ver cómo lo puedo aplicar a mi vida hoy. Y lo vamos a desarrollar en 3 partes al mensaje. Primero iría al contexto, pero lo vamos a poner segundo. Primero, los errores comunes y la necesidad de una correcta interpretación. Primero. Segundo, el contexto de este texto. Y tercero, su aplicación personal. Entonces, si lo ves con tus propios ojos, los errores comunes y la necesidad de una correcta interpretación, Mateo capítulo 7, versículo 1, dice: no juzguen para que no sean juzgados. Te decía, es uno de los textos que más fácilmente se sacan de contexto y justifica un montón de mala praxis, vamos a decirlo así. Lo lógico, si vos lo lees hasta ahí, te quedás con eso, no podés abrir la boca, ¿verdad? No podés decir nada a nadie.
Aunque lo lógico sería ver al versículo 1 y 2 como una advertencia contra una mala manera de juzgar, que es en realidad lo que quiso hacer el Señor. Esa manera de juzgar orgullosa, hipócrita, que carece de amor y que no tiene en cuenta, y esto es lo más grave, esto es para todos nosotros, que tarde o temprano, lo dice el Señor, nosotros vamos a ser juzgados con la misma metodología, la misma dureza o la misma manera o la misma forma, sea buena o sea mala, con la que nosotros juzgamos a los demás, porque nuestro Dios es justo. Fuiste duro al juzgar, vas a ser juzgado duramente. Fuiste necio al juzgar, no se te concede el derecho que hubieras tenido si hubieras juzgado correctamente. ¿Se entiende? Pero es un versículo que hay que decirlo. A veces los pecadores que saben que están pecando, que son conscientes que están pecando, lo usan manipuladoramente. O sea, le dicen al demás cuando viene y dice, ch, 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 no juzguéis. Y es una forma de librarse de las responsabilidades. Sencilla manera de librarte de las responsabilidades. Y están también por otro, el otro extremo es el que no entiende el significado y disculpan entonces todo tipo de pecado. Las malas actitudes, las maldades, todo queda disculpado. ¿Por qué? Porque les pesa el temor de juzgar mal. Entonces, para no meter la pata, no juzgo. Y hacemos como en el fútbol, los varones saben y todo. Siga, siga. ¿Viste? Está el tipo con la tibia, el peroné quebrado ahí. Siga, siga, te dice el árbitro. Hagamos como que acá no ha pasado nada. ¿Qué dice el resto de la escritura sobre este tema? Y no, voy a leer todo lo que dice la Biblia. Ese es el problema de los mensajes temáticos. El mensaje temático busca del tema en particular, que es lo que dice toda la Biblia, no una parte. Pero no se puede. Entonces vamos a compartir algunos versículos para enfatizar lo delicado y lo importante y lo urgente que es este tema. Primero, es apropiado juzgar, sacar conclusiones correctas, pero no en base a lo superficial. Dice Juan, capítulo 7, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Ahí está re clarito y suma a lo que el Señor dijo en Mateo. Segundo, es necesario juzgar. Y sobre todo para determinar entre dos opciones, a favor o en contra de la voluntad de Dios. Es más, esto lo hacemos, hermano. El tema es que a veces metemos la pata. Dice Hechos, capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles al concilio, a la Corte Suprema Religiosa de Israel, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tercero, hay una responsabilidad de los creyentes de ejercer juicio dentro de la iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 12. Porque, dice Pablo cuando está argumentando con los corintios, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Le pregunta esperando que la iglesia le diga que sí, que está juzgando al pecado dentro de la iglesia. Y dice el versículo 15, como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. O sea, te pide que juzgues. ¿Se entiende? Cuarto, considerar esto que tampoco es apropiado menospreciar o condenar a otros en cuanto a temas de conciencia. Y eso de la forma que la Biblia dice poniendo tropiezo a los demás. Romanos capítulo 13 y 14, capítulo 13 habla de los hermanos que son débiles en el entendimiento de la palabra. No, no es que no entiendan, sino que entienden
que la palabra les prohíbe determinada cosa y los que son libres sienten que está entendiendo mal la palabra, no los quieren embarrar con eso, pero Romanos 3 y 14 habla de estos temas y provee una perspectiva extensa de este tema. Dice Romanos 14, versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Estos tenían problemas de conciencia, veían que la otra persona hacía determinadas cosas que para ellos le parecían pecado. ¿Estamos? Dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y ahí la idea es la condena. O sea, el hecho de decir, definitivamente ocupando el lugar que le corresponde a Dios como juez, yo como juez estoy condenando. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Ves lo complicado que es el tema? Aunque arrancamos diciendo no es lo que parece ese versículo, todo el tema del juicio en la Biblia exige que conozcamos, o si no, vamos a meter la pata. Segundo argumento, el contexto. Ahora sí, vamos al contexto. ¿Qué dice el pasaje en su contexto original? Y ahí lo vamos a leer completo, ¿sí? Capítulo 7, versículo 1 en adelante dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y el versículo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo primero es, fijándonos en el contexto del pasaje, lo importante que es para entender qué significado lleva la enseñanza, porque el contexto determina el significado específico. El contexto es el sermón del monte. Cristo está hablando y hay una multitud, pero Él está enfocado en sus discípulos y les enseña lo que corresponde a la vida de todo discípulo verdadero. Capítulo 5, un poquito más atrás, versículo 1 dice, viendo la multitud, esto es cuando arranca el sermón, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, vamos, el contexto es el sermón del monte delante de una multitud, pero específicamente para sus discípulos. Y uno de los temas más resaltados del sermón del monte en el capítulo 6 es la hipocresía. Dice Mateo capítulo 6, versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que, fíjate, ya tienen su recompensa. Querían alabanza de los hombres, lo explico y sigo con el tema. Daban mucha plata ahí delante de todo el mundo y querían alabanza de los hombres. Los hombres lo alababan, decían, mirá cómo da de plata, listo, eso es todo lo que van a tener, dice Cristo. No esperen más, lo que querían lo tienen. Dice el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Versículo 16, siempre en Mateo capítulo 6. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Y dale. Para cualquier hipócrita, de ayer o de hoy, el Señor dijo, hipócrita es el que actúa como que es, pero no es. ¿Entendés? Dice, ya tienen su recompensa. Vemos también en el capítulo 7 que Jesús advierte acerca de malgastar la enseñanza santa. Esto es todo un tema, hermanos, todo un tema de cuando, por ejemplo, se le plantea
a sus líderes, cualquiera sea, esto de discipular a una persona que no ha dado todavía los pasos que da un discípulo, o una persona que quiere ser discípulo. Y a veces nos ha dolido tanto porque con el corazón vos querés discipularlo a ese recién convertido, querés llevarlo más profundo en los temas de Dios y no quiere la persona. No le importan las cosas del Señor. Y vos que tenés una bala, la desperdiciaste. Una bala hablando de tiempo, que es poco tiempo el que todas las personas disponen, más el liderazgo. Y entonces por ahí te encontrás sin quererlo, porque de ninguna manera querés que esto pase, malgastando la enseñanza que es santa. Hablamos del Hijo de Dios, de su evangelio, de su muerte, de su sacrificio expiatorio, de su muerte por culpa de los pecados del pecador que no entiende la gravedad de su pecado. Y porfiadamente vos ves en los hechos que rechazan la enseñanza. Dice Mateo, no deis, capítulo 7, versículo 6, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y el hecho, y volviendo al tema del juicio, el hecho de que incluya situaciones en las que es necesario para el líder, para el discipulador, para el pastor, distinguir y discernir si es perro o es chancho. Qué tristeza tengo para decir esto. En realidad te está diciendo que es importante hacer juicio. La única forma de distinguir es haciendo un juicio. Y entonces, hermanos, es importante entender que hay una forma correcta de juzgar, tanto como hay una forma incorrecta de juzgar. Así que tenemos un hermano o una hermana en medio de la congregación que vemos o sabemos o oímos que está errando y nos preocupamos por ese asunto y vamos a exhortarlo y resulta que te salta, como dicen los futbolistas, de vuelta con los tapones de punta. Y te puede llegar a decir, dice la Biblia que no juzguéis. Y parece que ahí termina la discusión, fin, diría un comunicador social, fin. ¿Significa ese texto que no vamos a poder ayudar a los hermanos a ver su pecado, que a lo mejor no lo están viendo, y a corregirlo, y a ayudarlo, y a exhortarlo? Eso dice el texto. Y en el contexto de todo el Nuevo Testamento, no solo Mateo capítulo 7, sino todo el Nuevo Testamento, vos vas a leer en cada página que te dice que tenemos que exhortarnos, que animarnos, que corregirnos, que alentarnos uno a otro. ¿Lo leyeron? Habla de que tenés que detectar a un falso maestro. ¿Y cómo haces eso si no juzgas entonces? De los falsos maestros es una manera fácil de ver, es falso. Por los frutos. Por ejemplo, o sea, somos instruidos a pasar juicio sobre acciones, palabras, puedo incluir gestos. No la motivación del corazón porque no la ves. Eso es solo facultad del Señor. Pero de lo que se ve, sos llamado a pasar juicio a esas cosas en un sinnúmero de situaciones. Dice el texto, versículo 3, ¿por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echás de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí que la viga en el ojo tuyo? Y lo que observamos es lo siguiente. En realidad está diciendo, no tenés que ser hipócrita. Está diciendo que no, y presta atención, que no debes juzgar a alguien por algo que vos también estás haciendo. Ese es el énfasis de la prohibición. Alguno pensará, bueno, fulanita, fulanito, está pecando, así, así, pero mejor no digo nada.
porque yo ando en la misma. Y no quiero ser hipócrita, qué lindo. La hizo fácil, ¿eh? Un hermano que piensa así la hizo fácil. No puedo juzgar nada porque ando en la misma onda. Así que Dios te bendiga, siga con su pecado. Dice, no debemos juzgar a un hermano por un pecado que nosotros estamos cometiendo, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es la solución? Jesucristo la da en el versículo 5, fíjate. Hipócrita, ¿qué instrucción da? Saca primero la viga de tu propio ojo. Y ahí terminó todo. No, dice, y entonces te da paso. Primero, solucionar el problema tuyo. Pero después, cuando veas bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, entonces, para cumplir con nuestro deber de exhortar a nuestro hermano, para sacar la paja del ojo de tu hermano, para ayudarlo a pelear contra su pecado, para ayudarlo a confesar su pecado hasta que no lo confieses, mientras lo sigue escondiendo, dice Proverbio, no hay solución. El que se lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El punto es que cuando querramos hacer eso, no debemos hacerlo antes de arrepentirnos nosotros mismos primero de nuestros pecados. Es lo que dice el Señor, es el procedimiento correcto. Y hay un desarrollo mayor de Jesús sobre el tema del juicio entre hermanos más adelante, capítulo 18. Vaya al capítulo 18, por favor. Dice capítulo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Por qué va solo? Porque le reprendes en privado, porque lo que buscas es su restauración. Si te oyere, has ganado a tu hermano, dice el texto, y allí se queda. Y no lo decís a nadie. Porque si se arrepintió, ha sido restaurado y ahí se queda. Dice el versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, pero algunos no te la hacen fácil, ¿eh? Porque vos vas y le decís, mirá que, y se ponen en porfiado, y hasta cínico con su pecado, y no te hacen caso de la exhortación, y dice, si no te oyen, entonces, fíjate si dice esto, si no te oye, entonces tenés libertad para el chisme. Vamos a contárselo a toda la iglesia. ¿Dice eso? No, me pareció que alguien me dijo que sí. No. Dice Jesús que invitas a dos o tres hermanos para estar contigo para la próxima vez que exhortas a tu hermano. Y si no, si ni aún así, sigue diciendo Jesús, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La idea, al decir gentil y publicano, es decir que lo consideres como un incrédulo. Porque si fuera creyente, hasta ahí ya tendría que haber entendido. No como un creyente, no como un hermano, como un incrédulo. ¿El incrédulo qué necesita? ¿Disciplina o evangelio? Evangelio. Porque no va a actuar como cristiano hasta que no sea cristiano. Y esto es importante de saber. Pablo dice que nosotros no tenemos la instrucción de juzgar a los incrédulos. No debemos juzgar a los que están fuera de la iglesia. Dice, el texto dice que Pablo lo dice, no, Dios va a juzgar a los incrédulos. Lo que es nuestro deber es juzgar a los que dicen ser cristianos, pero no se comportan como cristianos. Es un deber juzgar a los que están dentro, a los que dicen que son creyentes, dicen que siguen a Cristo, pero con sus hechos lo niegan.
Y ahí tenemos el deber, hermano. Todo no me habla a mí la Biblia, o a mí solo, me habla a mí. Pero ustedes también, el deber de exhortarles y buscar su restauración. A veces nos quedamos con el palo y palo y palo, pa, y lo dejamos ahí tirado, pobrecito, o pobrecita, que se arregle sola. No, tenés que levantarle, lavarle las heridas, curarle las heridas, vendarle las heridas. El deber de exhortar y buscar su restauración, porque la clave una vez que un pecado ha sido descubierto o confesado, es el proceso que viene después, que en algunos es rápido, en otros lleva tiempo y a veces lleva años. Entonces, como empezaba diciendo, prohibir juzgar, para no ser juzgado en un texto fuera de contexto. Su aplicación personal, para ir terminando, Rubén, siempre te pido que sigas orando. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida hoy? 2 o 3 tips, dirían los chicos. Primero, no juzgues hipócritamente. Antes de corregir a un hermano, tenemos que examinar nuestro propio corazón para identificar si hay prejuicios o motivos incorrectos. Porque a veces vamos con las pilas cargadas con determinada persona. Y el problema, hermanos, entendamos esto, entendámoslo, al juzgar a otros con hipocresía, uno se condena a sí mismo. Dice Romanos, ¿quién compartió Romanos? No, Rubén. Pero dice el capítulo 2, le dice Pablo a un supuesto oyente que está discutiendo con él, le dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, le está diciendo, sos inimputable. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahí está la clave. Un consejo práctico entonces, antes de amonestar a alguien, al primero que tiene que amonestar es al que estás viendo en el espejo. No tenés que ser perfecto, sino acá nadie exhorta a nadie, pero sí tenés que tener bajo control tus luchas y tus debilidades. Segundo tip, no juzgues superficialmente. Nunca va a ser suficiente énfasis esto. El juicio tiene que ir más allá de las apariencias externas, de lo que simplemente se ve. Repito, Juan 7:24, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. O sea, el juicio debe ser directamente relacionado a la verdad. ¿Relacionado a qué? A la palabra. Vos sabés que leía la historia de una mujer cristiana que acusó a un hombre miembro de la iglesia de ella de que era un borracho. ¿Por qué? Porque vio la camioneta estacionada horas afuera de un bar. Y el hombre le explica, le dice, no, se rompió el auto. ¿A cuántas nosotros nos pasó? Y ahí estaba Miguel Olmo esperando que venga Rubén Peralta a tirarlo. Y hasta que un amigo fue a buscarla, ella lo veía y lo veía, la camioneta ahí afuera del bar. Y él le explicó todo y eso no le cambió la opinión a la mujer. Y lo seguía acusando de que era un hipócrita borracho. Así que el tipo no tuvo mejor idea para enseñarle a no juzgar según la apariencia, agarró, fue, le dejó la camioneta afuera de la casa de ella. Toda la noche. Que piensen lo que quieran los vecinos. Hermano, piensen en esto. Si los problemas que la iglesia sufre, enfrenta, padece, se busca, simplemente fueran cuentas matemáticas, onda, 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Si fuera así, serían de fácil de solucionar. El problema es que muchos problemas de las personas no son problemas matemáticos,
hay motivos y pasiones, progreso y retroceso, hay procesos, hay pecado. Y para realmente poder ser de ayuda, primero tendríamos que orar. Vos sabés que ahí hay otro tip. Primero orar y decirle al Señor, ayúdame a entender cómo él o cómo ella llegó a esto. Y también buscar de acercarte, perdón, a la persona para que te dé lugar para que la ayudes. Porque puede que no quiera que la ayudes. Otro tip, tampoco juzgar desinteresadamente. Pensando en esto, el Señor conoce el corazón y cambia corazones. Dice primero a los Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Ves? Él, solamente Él. El corazón está fuera del alcance de nuestro juicio. Si te va a llevar algo hoy, tenés que juzgar conforme a la palabra, con miras a restaurar a la persona. ¿Estamos? Por palabras, por hechos, hasta por gestos, pero no por la motivación del corazón, porque al corazón lo conoce solo el Señor. ¿No? Y entonces dice ese versículo, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que decía, no desinteresado, sí interesado en la condición espiritual, interesado en la misericordia, interesado en la restauración. Toda confrontación de pecado tiene que hacerse, lo dice Gálatas, en mansedumbre, no en orgullo, y no representando el papel de juez. ¿Viste lo que hace el juez cuando dicta sentencia? ¿Qué hace? Con el martillito, ¡tá!, lo baja. Ninguno de nosotros puede hacer eso. No puede condenar, quiero decir. El papel de juez es solamente de Dios. Y tampoco el papel de superior, como si vos nunca fuera a caer. Y menos, y tiene que quedar claro, el papel de hipócrita, sea culpando a otro de lo que yo estoy haciendo. Hermanos, lo que muchas veces no vemos, no terminamos de ver es que hay personas que hoy en día los usa Dios y los usa grandemente en favor de la iglesia, pero en algún tiempo de su vida tuvieron que ser confrontados y tuvieron que ser restaurados después de haber vivido en pecado. ¿Y qué pasó? Que hubo un arrepentimiento sincero, humilde, y el proceso en el que el Señor los puso por sus situaciones específicas fue exitoso y fueron restaurados después de un tiempo, muy pocas veces automático, después de un tiempo de paciencia y de gran misericordia. Lo peor que me podría pasar a mí, y pensar que sería para vos, es caer en pecado y que la iglesia te maltrate, te desprecie, te humille, te deje a un lado, te haga sentir el rigor. Y Dios obra en personas en el proceso de restauración. Y cada uno de nosotros vamos a tener que decir si vamos a ser obstáculo o ayuda en ese proceso. Entonces, podríamos aplicar esta técnica, ¿viste? Cuando veas a algún hermano participando en alguna práctica que no agrada a Dios, a mí me pasa, agarro el Instagram, agarro el Facebook y me da ganas de no haber agarrado el celular varias veces, casi toda la semana.
o cuando alguien se vista de una manera que no parece muy prudente, o cuando alguien publique en las redes, etcétera, etcétera, lo que sea. Antes de enjuiciar, pensemos en esto. ¿Hay algo similar en mi vida que yo tenga que presentarle a Dios para que entonces primero agradarle yo al Señor? Porque eso me va a ayudar a no ser hipócrita en el juicio. Segundo, pensar si entiendo todo el contexto de la situación, y eso muchas veces va a implicar que te acerque a la persona y, ¿cómo decimos?, tirar la lengua para escuchar de su parte por qué está haciendo lo que está haciendo. Tercero, cómo dirigirme a una persona para ayudarle a crecer en el Señor. Porque siempre lo más importante, lo primordial, lo que tenía que poner primero, es su relación con el Señor. Porque si no tiene relación con el Señor, no tiene nada. Y está perdida. Los creyentes tenemos que juzgar, tenemos que llamarle la atención, exhortarlos, reprenderlos a los hermanos, a los que dicen que son creyentes cuando están en pecado. Porque la otra parte de la historia es que ellos necesitan escuchar nuestra exhortación, necesitan ser disciplinados por los hermanos de la iglesia para que sean restaurados, para que sean regresados a la comunión con el Señor y procurar, y esto es un ruego para esta iglesia, que procurar que en nuestra iglesia los hermanos puedan ayudarse unos a otros a buscar la santidad, que podamos ayudarnos a correr a Cristo. Tenemos que aprender a dejar el temor de pensar que el hermano o la hermana cuando vaya a decirle algo me va a atacar, que me va a decir, no juzgues. Hay que dejar ese temor. Y al que pasa está del otro lado en este momento, o puede llegar a estar después, aprender que cuando alguien te corrige, hermano, hermana, cuando alguien te corrige, tenés que abrazar a esa persona. Tenés que decirle gracias. Gracias por ayudarme a buscar a Cristo. Gracias por ayudarme a matar la carne. Gracias por ayudarme a morir a mi pecado. Gracias por orar por mí. Gracias por venir por mí. Gracias por llorar por mí. Qué hermosa iglesia que construiría el Señor si nosotros aprendiéramos a juzgar sin hipocresía, con justo juicio, con mansedumbre, con un espíritu perdonador para los hermanos. Y si sería hermoso, porque entonces porque nadie está exento, cuando vos caigas, sería hermoso que te perdonen así, que te restauren así, para cuando nosotros caigamos. Qué hermosa iglesia que seríamos. Hay que rogarle al Señor que nos ayude a hacer una iglesia así. Amén.